La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando, como suelo repetir. Lunes 6 de septiembre del año 2021. Esta semana va a ser crítica para lo que podríamos decir los próximos 18 meses. Crítica por varias razones. La primera es que a partir de esta fecha y después de esa avalancha de videos mal producidos, todavía peor actuados por el presidente, ya no digamos de las mentiras proferidas por él en cada uno de estos videos, pero entramos ya a la realidad. Este miércoles, en 48 horas, un poco más, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cuando muy tarde, el Ejecutivo deberá entregar lo que se ha dado en llamar el paquete económico, con 3 documentos que ya los hemos comentado en múltiples ocasiones. Vamos a ver qué es lo que trae el sustituto de aquel sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Vamos a ver qué trae en la bolita, como dicen en términos beisbolísticos, y ya a partir del jueves podremos estar dando algunas opiniones sobre lo que contenga ese paquete económico, tanto en ingresos como en la distribución tentativa de los egresos, es decir, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. ¿Y por qué digo tentativa en este último documento? Porque la bancada de la oposición, en caso de que Movimiento Ciudadano se una con sus diputados a los otros 3 partidos que integran la coalición Va por México, estaríamos hablando de un total de 222 diputados. En el caso de Morena y los suyos, 278. Si bien alguien dirá, Ángel, pero es que la oposición, el partido en el gobierno, con los suyos, tiene un poco más de los 251 diputados. Es cierto, sin duda alguna. Sin embargo, si utiliza la aritmética solamente y no la política para definir el presupuesto de egresos de la Federación y atropellar a la oposición y negarle siquiera la posibilidad de atender, de escuchar sus planteamientos, el precio político a pagar será aún mayor del que ya está pagando el gobierno y específicamente el presidente de la República. Es increíble la irresponsabilidad de los legisladores de Morena. Como dirían en mi tierra, ven la tempestad y no se hincan. El coordinador de la fracción en diputados dice, y vamos a presentar esto que el otro para examinar a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal. Y dice, ¿y quiénes son ellos para hacer eso? Se supone que son entidades constitucionalmente, una autónoma como es el INE y la otra, la Sala Superior y en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es otro poder. Entonces dice uno, ¿qué no se dan cuenta las tonterías que plantean? Bastantes fierros en la lumbre tienen ya, como para poner más. Pero sin embargo, o sea, ¿qué puede uno manifestar ante eso? Simplemente ir de sorpresa en sorpresa, porque dice uno, no es posible que estos sean tan brutos, tan limitados o tan abyectos ante los deseos y desatinos del presidente de la República. Pero esta semana va a traer, aparte del paquete económico y lo que contenga en sus 3 documentos fundamentales, no sé si van a enviar una miscelánea fiscal como parte complementaria, eso ya lo veremos el miércoles en la noche o el jueves por la mañana. Muy bien, pero hay otro elemento que vale la pena señalar. Este sábado, sábado 11 de septiembre, se cumplen 20 años del atentado
en contra de las Torres Gemelas, que así se les identificaba, por grupos de comandos terroristas islámicos, por ponerlos de alguna manera. El artífice o el principal o líder visible de estos atentados fue Osama Bin Laden, que la instrucción del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, George Bush hijo, fue buscarlo, lo encontraron y ya en la gobernación del presidente Obama fue ultimado, o como dirían aquí estos filósofos de la destrucción, los delincuentes organizados o no, le dieron piso a Osama Bin Laden. Pero desde el atentado mismo, desde ese día, las cosas cambiaron. El mundo, a querer y no, cambió en muchas cosas. Primero, el movimiento de pasajeros en el servicio aéreo. Antes era relativamente fácil, sí, algunas molestias y algo, pero era soportable, vamos a decir, el subirse a un avión. Poco después las cosas se pusieron sumamente estrictas y todavía hoy en buena parte de los aeropuertos del mundo es complicado, engorroso, lento, molesto para algunos pasajeros. Otros pues lo vemos con resignación porque si no, no vuela uno. Pero el mundo cambió. La visión del combate a los grupos terroristas cambió, se exacerbó el ánimo antimusulmán, incorrectamente por supuesto, porque no todos los musulmanes son terroristas, evidentemente. Sin embargo, 20 años después, todavía hoy, seguimos leyendo noticias o escuchando noticias acerca de atentados, sean explosivos, con cuchillos, etcétera, etcétera, cosas que usted está enterado. Esos dos elementos representan para nuestro país, particularmente en este momento, una situación, por decirlo de alguna manera, delicada. En la parte económica interna, vamos también a decir interno relativamente, porque México, al ser una economía abierta, integrada a la globalidad plenamente y con un intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá sumamente importante, tanto en magnitud como en calidad, por los diferentes bienes y servicios que se exportan y capitales que llegan a invertir a México, cada vez en monto menor. México es un actor importante y lo que suceda en el mundo evidentemente tiene repercusiones en nuestro país. El otro elemento tiene que ver con la parte, vamos a decir, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y hoy, a raíz de los sucesos de Afganistán, las cosas parecen complicarse. Los problemas de Estados Unidos con la República Popular China, con Rusia, la disputa por la hegemonía, va a obligar a nuestro país a querer y no, y a aceptarlo o no este gobierno, a tener cada día que definirse de manera más clara. Quizá ya lo está haciendo en los hechos, pero va a llegar el momento en que el presidente se va a tener que dejar de esas consignas o de esas tonterías casi de niño berrinchudo y aceptar la realidad geopolítica en la cual se mueve nuestro país. Estamos viendo en las imágenes para detener a estos grupos de migrantes, donde lo que se evidencia, aparte de haber aceptado la presión norteamericana para detener esa migración en la frontera sur, se ve la incapacidad, la falta de preparación de la Guardia Nacional y de la policía o de los agentes de migración para poder detener a estas personas, respetando a niños, a mujeres y también a los varones. Aquello parece una carnicería de un gobierno dictatorial, casi nos vemos como lo que ha hecho Daniel Ortega con su pueblo o lo que ha hecho Nicolás Maduro también con el pueblo de Venezuela. Es decir, la ineficiencia, la incapacidad para gobernar ya es imposible ocultarla.
Y por último, por si faltare algo a usted como padre de familia, lo comenté ayer en la mañanera, el regreso a clases presenciales. México, pues, empieza a partir de hoy, para poner un punto en el tiempo, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. Ya se le acabó al presidente de la República aquellas expectativas rosas, positivas en extremo. A partir de hoy, todo va a ser perder presencia política y perder fuerza de parte del presidente y su gobierno, y negación tras negación que la realidad le impondrá para sus desatinos y ocurrencias. Por algo que me he cansado de repetir: no hay y no habrá recursos suficientes. O se define por darle prioridad a los 3 proyectos o 4 proyectos estratégicos, que así los han nombrado, y reducir las aportaciones para los programas del malestar, que le llamo yo, es un desorden completo ahí, y ha prohijado esa forma desordenada de tirar el dinero, una corrupción que ni siquiera ellos mismos alcanzan a medir. O una de dos: suspende temporalmente este año y el siguiente quizá el tiradero de dinero con esas 3 obras, o las 4, incluyendo al ferrocarril transísmico, y aporta ese dinero a educación, salud, apoyo a la infraestructura y seguridad. ¿Lo hará el presidente? Lo dudo. Y eso lo único que hará será acelerar su caída imparable. Tiene el recurso de renunciar, irse a hacer campaña de los candidatos de Morena ya sin restricción alguna. ¿Lo hará? Pienso que tampoco, pero es una vía que tiene él para salvar la cara y desde la plaza pública estar acusando a los neoliberales, etc. En pocas palabras, pues, le digo, prepárese para lo que viene. Como diría el finado Cuervito Zamora en Hermosillo, cronista de muchos años, solía decir: agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Yo también le diría: agárrese, ciudadano, que vamos a cabalgar. Muchas gracias, y aquí sí, bienvenido a partir de ahora en la peor de las pesadillas. Muchas gracias y lo espero mañana martes.